Rocío, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, ¿no? Has escuchado las opiniones de Roberto Sánchez y lo que está sucediendo con respecto a la violencia y toda esta grave crisis que vive el país, ¿no? Nunca antes visto en la historia de nuestra patria. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ti y a tu programa. Eh, te pedía tu opinión con respecto a la violencia que ya llega, que es el extremo de una crisis política y económica, ¿no? Ya el Estado ha perdido el control de la sociedad. Sí, efectivamente lo vemos en nuestro país de manera más inmediata, pero vemos que en general la política se ha llenado de un escenario de violencia, ¿no? Bastante agudo en varias de nuestras sociedades. Sin ir muy lejos, veía en tu programa también el relato que se hacía de lo acontecido en Ecuador, pero también lo vemos en muchos otros países donde hay grupos políticos, ¿no? Que usan la violencia, muchos de ellos de extrema derecha, ¿no? Y cuando comienza a emplearse la violencia, en lugar de hacer política, pues estamos perdiendo espacio de lo ciudadano, ¿no? Estamos perdiendo espacio de lo democrático, ¿no? Estamos dando pase a aquello que ya no nos representa, aquello que nos deshumaniza inclusive, ¿no? Y en el Perú lo hemos visto de manera muy cerca en esta reciente crisis política, ¿no? Que todavía estamos viviendo y que pareciera que no hay salida, pero yo creo que sí la hay y de eso vamos a conversar un poco. Bueno, justamente vayamos al punto, qué salidas se puede encontrar en una controversia entre estos dos eh, 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 poderes del Estado que no quieren entrar a a un entendimiento o a una salida política. Sí, bueno, primero pongamos un poco las cosas en contexto, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a este escenario? Sin duda estamos viviendo una crisis muy profunda, ¿no? Una crisis de representación política, ¿no? Donde los ciudadanos ya no se sienten representados por sus autoridades, por su clase política, que podríamos decir que tienen un origen mucho un origen anterior, ¿no? La crisis de representación del régimen político ya tiene varias décadas en el país. Pero tú bien decías en un momento que esto empieza, digamos, de manera más inmediata cuando la señora Keiko Fujimori no quiere reconocer los resultados electorales, ¿no? Y si nos vamos un poquito más cerca en el tiempo, cuando asume la señora Dina Boluarte, ¿no? Asume de manera constitucional, ok, pero comete el gran error de no reconocer que era un gobierno de transición, ¿no? Y no escuchó a la calle, no escuchó a la gente, ¿no? Pretende quedarse hasta el 2026. Entonces ahí empiezan las protestas ciudadanas, ¿no? Y empieza también una narrativa del gobierno de no querer reconocer, de deslegitimar a la protesta ciudadana, de más bien terruquear a quienes hemos salido a protestar por querer un cambio en el país, ¿no? Y encima de eso, además de no reconocer la legítima protesta, nos matan, ¿no? O sea, la respuesta estatal a las protestas ciudadanas es con violencia, es amedrentando, acosando, reprimiendo y matando, ¿no? Y tenemos los dos grandes casos, ¿no? La matanza en Ayacucho, la matanza en Puno, cerca alrededor de 70 muertos, ¿no? Y las familias de los deudos, que hasta ahora no encuentran justicia, un gobierno que no se responsabiliza por nada, ¿no? Que sale con un descaro, ¿no? En el mensaje de Fiestas Patrias sale con un descaro la señora Dina Boluarte supuestamente a pedir perdón, ¿no? Y a decir que va a seguir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando en verdad eso contrasta mucho con la realidad, ¿no? Y finalmente hoy día, Marcos, creo que sería importante también mencionar el informe que ha salido, ¿no? Que ha sido develado, este informe secreto de Sí, las Fuerzas Armadas, ¿no? justamente Donde quería preguntarte eso. las Fuerzas Armadas dicen que en Ayacucho, ¿no? Los propios mandos militares reconocen que en Ayacucho no tenían los implementos adecuados, ¿no? No tenían implementos antimotines, sino que fueron con armas de guerra, ¿no? Como si fuese una guerra, que no tenían las comunicaciones adecuadas, que tuvieron finalmente cada uno que decidir por su cuenta porque no había un criterio superior, ¿no? Entonces eso nos devela mucho del punto tan agudo en el que nos encontramos. Sí, justamente sobre eso quería preguntarte porque para tratar de aplacar la protesta, el descontento social,
el gobierno no solamente está encubriendo a quienes habrían cometido delitos de lesa humanidad, sino también está promoviendo grupos como estos policías alternos que van a existir, ¿no? Dándole poderes a quienes han estado preparados para la guerra, porque van a hacer básicamente lo que hace el servicio militar obligatorio, ¿no? Y es contradictorio cuando se trata de una relación con la civilidad, con la ciudadanía, que con una fuerza enemiga en el caso de las Fuerzas Armadas. Sí, no, terrible, ¿no? O sea, para empezar, si nos vamos a un poco hace unos meses, estuvo mal de inicio plantear un estado de emergencia, ¿no? Porque darle a los militares la solución era abdicar de resolver el tema de manera, en términos políticos, ¿no? Era militarizar el país, los militares tienen una lógica de ir a la guerra y eso generó mucho daño, ¿no? Mucha violencia, ¿no? Pero incluso en el caso de nuestra policía también, ¿no? Porque la policía no está realmente capacitada, tampoco tenía todos los implementos, ha calado mucho una narrativa muy represiva en los mandos policiales, ¿no? Creo que se necesita urgente una reforma policial, ¿no? Y entonces, ahora, si le añadimos esta llamada policía del orden, ¿no? Que tú bien comentas, que se ha anunciado en el discurso presidencial, pero sabemos que por un lado se ha dicho que no van a tener los meses de preparación adecuados, ¿no? O sea, no los 3 años que deberían tener, sino apenas 6 meses, que no van a pertenecer además a la escala policial, ¿no? A la carrera policial, sino que va a ser una suerte de policía independiente, paralela, no me queda tan claro. Y finalmente, siempre pues es peligroso y siempre uno duda cuando un gobierno autoritario tiene una policía a su disposición, ¿no? Entonces esto creo que solo agrava el escenario y solo genera mayor desconfianza en la ciudadanía. ¿Qué salidas puedes encontrar a una situación de esta naturaleza en la historia de la política nacional y mundial? Sí, bueno, yo creo que todo lo que se puede hacer, ¿no? Desde las movilizaciones ciudadanas que ya han habido, el 19 de julio, que hubo una movilización grande, ¿no? Las llamadas tomas de Lima, otras movilizaciones que han habido a los primeros meses de todo este año y que yo creo van a seguir habiendo. Está muy bien, hay que seguir apoyando a las movilizaciones, hay que tener vocería en las calles y también es cierto que hace poco se ha presentado iniciativas para poder exigir un adelanto de elecciones, ¿no? Entiendo que hay una iniciativa ciudadana, ¿no? Que está recogiendo firmas para poder ir a un referéndum y poder ejercer presión, ¿no? Al Congreso, a ejercer presión al gobierno para ir de una vez a un adelanto de elecciones. Esa es una iniciativa ciudadana que hay que respaldar, a la cual creo que tenemos que sumarnos. Pero también hay una iniciativa en el Congreso de un grupo de congresistas, ¿no? Que han presentado hace unos días esta iniciativa de adelanto de elecciones para que la señora Boluarte pueda dejar el poder en julio del 2024, que también va en la misma línea, ¿no? Aquí podemos ser quizás un poco francos y decir que dudamos mucho, ¿no? De que el Congreso vaya a aceptar esto, ¿no? Porque ya lo bloqueó a inicios de este año, ¿no? Y entonces es bastante probable que tal vez no haga caso, no nos haga caso, pero yo creo que igual hay que pelearla, creo que todo ejercicio ciudadano es sumamente válido, creo que hay que hacerlo, ¿no? Y que este Congreso entienda que está de más, ¿no? Que ya no nos representa. Un Congreso con mochasueldos, un Congreso con los congresistas que se blindan mutuamente, con un presidente del Congreso, el señor Soto, que saca leyes para favorecerse a sí mismo. Un Congreso que de los niños, ¿no? De corrupción, que mira sus intereses mezquinos, pequeños, en lugar del interés general. Y finalmente, de manera muy peligrosa, un Congreso que está concentrando mucho poder, ¿no? Un Congreso donde se está cooptando las distintas instituciones del Estado, está tendiendo sus tentáculos, digamos, a la Defensoría del Pueblo, poniendo a quienes les conviene en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, y ahora está, como bien han señalado hace un momento en tu programa, la amenaza también de cooptar los poderes electorales, ¿no? Entonces, obviamente es un Congreso de espaldas al país, ¿no? Con más de un 90% de desaprobación, que nadie quiere, así como el Ejecutivo está totalmente desprestigiado, el Congreso también. Entonces, este llamado de adelanto de elecciones es para que se vayan todos y para que renovemos nuestra clase política. Si bien es cierto,
el Congreso modificó las leyes para poder ser el que determine si se hace un referéndum o no, ¿no? Y es posible que ellos en su mayoría no viabilicen ni la propuesta del Congreso ni el referéndum solicitado con más de 76.000 firmas. Pero entonces, ¿qué ayuda esta recolección de firmas? ¿No? ¿Qué motivaciones puede darle a la población para que siga acrecentando esta organización unitaria que debe de ser de todos los sectores, ¿no? Pero solamente eso está en el campo popular, en el campo de los más necesitados, en el campo de la izquierda, por mencionarlo. Pero ¿qué pasa con estos sectores de centro derecha? ¿Qué pasa con los empresarios que ya hoy día ellos son conscientes que la economía no va a avanzar con Dina Boluarte? El tema ya ha calado, ¿no? La influencia de la política a la economía por primera vez durante todas estas décadas. Bueno, sobre lo último, empezando por ahí, yo creo que además de que es un gobierno que no tiene legitimidad, ¿no? Es un gobierno que no está gobernando en realidad, ¿no? O sea, la señora Dina Boluarte no puede moverse fuera de Lima a otras regiones del país porque es totalmente rechazada, ¿no? Al Brasil No tiene... Al Brasil puede ir, pero a Ayacucho, a Puno, no puede ir, porque tú has mostrado las imágenes, ¿no? La gente no la quiere, ¿no? Entonces, ¿qué clase de diálogo va a poder entablar sus ministros o ella misma con nuestra población? ¿Cómo, si no hay control territorial, cómo puede ir y gobernar, pretender gobernar un país, ¿no? Y además, o sea, los ministros que designa, ¿no? Hemos visto la señora ministra de Salud, que luego se fue de Salud y que luego también se fue de Salud por una serie de escándalos en medio de una crisis sanitaria, del dengue. Vemos que que hay un desgobierno, ¿no? Si a esto también le sumamos que hay una hay una recesión económica, ¿no? Estamos viviendo una crisis económica, hay un retroceso en lo que se había avanzado, poco, mucho que sí se había avanzado en la reducción de la pobreza, más bien ahora ha habido un aumento de la pobreza. Entonces es crisis económica, crisis política, aumento de la pobreza, y este gobierno no da, y la violencia que hemos ya señalado, no da. Entonces yo creo que los empresarios, ¿no? La clase que tal vez no al inicio puede estar un poco escéptica de este adelanto de elecciones, debe también escuchar tal vez ya no sea por los intereses que aquí compartimos, pero en general debería atender de que este gobierno no está gobernando, ¿no? Y que no es viable, ¿no? Pero además, sí. Sí, finalmente quería preguntarte el rol de la juventud. La juventud en todos los procesos de crisis del país son los que han salido adelante, son los que han conducido y han puesto la batalla final, si se quiere, para la recuperación de la democracia en toda nuestra historia. Sin duda, lo hemos visto en varias gestas históricas, ¿no? La juventud, los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Son ahí la vanguardia de muchas movilizaciones, lo hemos visto en este caso también los estudiantes de varias universidades, solo por mencionar algunas, la San Marcos, la UNI, estudiantes que no solo salen ellos a protestar como es debido, sino que también tienden puentes de solidaridad con nuestros hermanos, nuestras hermanas de las regiones, los albergan, hay una red que se teje de solidaridad, ¿no? Y eso creo que hay que rescatar, ¿no? Cuando el pueblo se organiza, donde aflora esta solidaridad. Eso es muy importante. Y yo haría un llamado a todos los jóvenes, ¿no? A todos los estudiantes, a que sigamos movilizándonos, ¿no? ¿Por qué es importante pedir el adelanto de elecciones, ¿no? Creo que lo central es devolverle el poder al soberano, ¿no? O sea, el adelanto de elecciones te permite resolver una crisis, dar una salida. Cuando ya este gobierno no es legítimo, el adelanto de elecciones no será pues la solución perfecta, pero sí es resolver la crisis inmediata y tratar de recomponer nuestra clase política, ¿no? Ha sucedido en otros países, ha sucedido en Ecuador con la muerte cruzada, ¿no? Que ahora estamos viendo que van a elecciones, en Chile con la Asamblea Constituyente, en España también, entonces, en Perú también, como tú has mencionado en otros momentos históricos, se llama elecciones cuando ya la situación no da más y tenemos que resolver una crisis. Aquí nuestra clase política tiene que escuchar, por eso es importante sumarnos a estas iniciativas ciudadanas y que todos los jóvenes y en general toda la sociedad
pueda ir plegándose y sumándose a esta iniciativa. Sin lugar a dudas no deben de ser 70.000, sino 100.000, 200.000 los que puedan suscribir esta campaña del referéndum para el adelanto de elecciones. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Es muy importante. Espero tenerte nuevamente en nuestro programa tocando temas de mayor profundidad, seguramente más útiles, pero que como esta también son muy necesarias. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcos, y gracias a ti y a tu audiencia.